En este momento hay SOFIPOS que estén en una situación de riesgo, vamos a revisarlo. Así como cambios en las tasas, hay actualización para varias estrategias. Salió el reporte de la empresa Nvidia y vamos a ver qué lecciones nos dejó, así como cambios en la política de incremento en las rentas. Como es costumbre, llegaron las noticias, siempre con un corte educativo, pero información relevante para tu aprendizaje financiero. Tenemos información de SOFIPOS, de bolsa, de finanzas personales, como es costumbre también la recomendación del libro de la semana, información de mucho valor. Algo que en lo personal me parece muy relevante es estar viendo información actualizada de indicadores de instituciones financieras. Por ejemplo, su morosidad, su situación de utilidad, sus estados financieros y también su nivel de capitalización. Recuerda que este es un indicador que lo deben de publicar las SOFIPOS, también lo publican los bancos y otras entidades, y en el caso de las SOFIPOS se clasifica del 1 al 4, siendo 1 que está bien capitalizada, mayor salud financiera, y conforme cae a nivel 2, 3 o 4, pues puede haber ciertas medidas correctivas de parte de las autoridades. Un nivel 4 ya sería un tema bastante delicado. Con información más actualizada que se tiene en este momento al corte de junio, hay un ligero desfase. Estos son los números del NICAP de diferentes SOFIPOS, unas que son muy populares, que se habla mucho de ellas, y todas estas están en categoría nivel 1, hay una en categoría nivel 2. Pero es más, vamos a ver cómo está todo el sistema, todas las SOFIPOS, no solamente estas que son las que comúnmente se hablan, las que están más en la mira. Veamos cómo está el sistema en general. ¿Habrá alguna en categoría nivel 4, nivel 3? ¿Habrá varias? ¿Habrá un tema sistémico a echarle un ojo? ¿O la gran mayoría está en nivel 1? Vamos a revisarlo. Aquí tienes la información de manera actualizada. Ingresamos a cada una de las federaciones, se descargó la información oficial de parte de las autoridades o los organismos auxiliares y podemos ver que la gran mayoría de SOFIPOS, sociedades financieras populares, se encuentra en categoría nivel 1, salvo algunas contadas excepciones. En este caso particular hay 3: Consejo de Asistencia al Microemprendedor, nivel 2, Financiera del Sector Social, nivel 4 y Financiera AUXI. Estamos hablando de 3 de todo el sistema, las demás nivel 1. Y como ya lo he mencionado, es importante echarle un ojo de manera constante. Por ejemplo, estas 3 en particular, el número va cambiando. Puede que en algún momento alguien haya revisado hace unos cuantos meses una categoría y decir, pues mira, está en categoría 1 con un buen nivel, y pasan los meses y puede ir deteriorándose, se puede recuperar. Eso depende de estrategias también internas que hagan con su captación, con las aportaciones, con los créditos. Por ejemplo, aquí está la historia de CAME, que es una que está en este momento en nivel 2. Ahí están los límites de las categorías. De la categoría nivel 1 tiene que estar arriba de esa línea verde, que es el 131% superior para estar en categoría 1. Cae a categoría 2, también si baja ese 131, pero se mantiene arriba del 100. Eso es una fórmula como tal, pero para estar en categoría nivel 1 pues tiene que estar arriba del 131 y ahorita está, digamos que en la parte inferior por caer a categoría 3, pero sigue en categoría nivel 2. Veíamos otra que se llama AUXI y fíjense ahí cómo ha tenido caídas, recuperación y luego 3 periodos donde ha habido fuertes caídas en terreno de la categoría 4, que ahí ya son medidas correctivas que les exigen las autoridades, pues mucho mayores, la remoción del director general, y ya hay un plan de medidas correctivas más fuerte para tratar de sanear las finanzas. Y una historia similar con esta otra SOFIPO que llevaba rato en categoría nivel 1, pero comenzó una tendencia desde diciembre del 2023, aunque los números eran pues muy arriba de lo que se pedía para esta categoría, pero empezó una tendencia a la baja, a la baja, a la baja, y en junio del 2024 pues ya cayó a categoría nivel 4. Esto nos da lecciones relevantes. En toda institución financiera hay que estar revisando la información de manera constante, 1, y 2, pues puede tener un deterioro o puede ir mejorando, depende, como ya lo mencionaba, de estrategias que realicen directamente en las instituciones. Pero eso también me lleva a otro riesgo a comentar. Hay algunas SOFIPOS, algunos bancos, algunas instituciones en general que lanzan estrategias a plazo de 2 años, de 3 años, de 5 años, y eso depende de la estrategia de cada SOFIPO. Ahí hay un riesgo mayor porque no sabes cuáles van a ser las finanzas en 1 año, en 2, en 5 años. Pueden deteriorarse y eso sería un riesgo, o bien podrían mejorar. Ahí con más razón, si alguien va a invertir a plazos largos, pues tiene que buscar bien información, que le dé confianza, que vean el plan de negocio que están realizando en la SOFIPO. Al final siempre va a haber riesgos en inversiones,
pero si te vas a meter a plazos medianos o largos, pues tienes que tener mayor certeza de lo que estás haciendo. Viene mucha información de valor en este noticiero educativo, como te das cuenta, muy completo. Yo solo te pido que me ayudes con una cosa, con una manita arriba. Son muchas horas para preparar la información, pero tu manita arriba nos ayuda mucho para apoyar este canal, y algún comentario. Dudas, qué te gusta de este noticiero, qué te gustaría ver, todo comentario es bienvenido, y vámonos con las noticias educativas financieras. Lago News, noticias financieras relevantes del momento con tu anfitrión Manolo Huigueras. Una noticia que salía hace unos días para muchos usuarios relevante, dado que tienen este banco, es uno de los principales del país, es que ya está habilitada la alternativa de Apple Pay, esa metodología donde directamente puedes pagar acercando el celular a la terminal. Pero veamos si es el único banco que tiene esta ventaja en este momento, ventaja competitiva o diferencial. Vamos a verlo. Más bien ya se estaban tardando, porque hay otros bancos, de acuerdo directamente con información de Apple México, que ya tienen habilitada esta funcionalidad. ¿Tú las has probado? ¿Realmente tienen esta funcionalidad habilitada con el banco? Si es que manejas alguno de estos, pues cuéntamelo en los comentarios, así también ayudas con la interacción. Vámonos con otra información, y aquí vamos a tener otra lección de aprendizaje muy relevante. Vamos a ver el ejemplo de un banco, en este caso, que tiene un esquema de tasas, pero la lección va a ser en fijarte en las letras chiquitas relacionadas a la vigencia. Esto va a ser muy relevante para muchas estrategias a plazo de renta fija. Ahora que estamos en un año de cambio de las tasas, que Banco de México está haciendo modificaciones, es probable que varios bancos o FIPOS actúen en consecuencia. Algunas mantendrán las tasas y otras puede que hagan ajustes. Lo más probable este año es que sean a la baja. Podría haber algunas sorpresas. Pero veamos este ejemplo. Tenemos el caso, por mencionar uno de muchos, de Ualá. Pero, oye, ¿y cuándo acaba esta vigencia? ¿Hasta cuándo es la vigencia? ¿Cuándo acaba la promoción? Todos los bancos, las OFIPOS, suelen protegerse en términos legales y ponen una leyenda de vigencia. Y agarramos este ejemplo en particular, pudimos haber agarrado cualquier otro, para que veas, por ejemplo, uno que está muy cerca de terminar. Así está en su página, vigencia a finales de agosto. ¿Qué puede pasar? Que haya un cambio de tasas. A lo mejor no, y renuevan esta leyenda y ahora la ponen a unos cuantos meses o semanas adelante, pero hay que estar muy pendiente siempre cuando hay un cambio de vigencia en las estrategias que cada quien tenga. Ahora hablemos de impuestos y de el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, con un comunicado que se acaba en la semana, que si bien no es información nueva, pero es un recordatorio relevante y vamos a revisarlo. Hace unos días salía este comunicado del SAT donde menciona: los pagos por colegiaturas y transporte escolar son deducibles de impuestos. Creo que fue oportuno con motivo del regreso a clases. Y aquí da un poco de más detalle y habla que dependiendo el nivel preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico, bachillerato equivalente, ronda entre los 14,200 y los 24,500 pesos. Aquí hay un límite importante. Recordar que esto de deducir impuestos es un gasto que está autorizado, que en caso de que lo llegues a realizar, se lo puedes reportar al SAT una vez al año, el mes de abril del año siguiente. O sea, los gastos que hagas este año los reportamos en el mes de abril del año siguiente. ¿Y ahí qué puede pasar si hacemos deducible algunos gastos? Bueno, con eso el SAT lo va a validar, vas a tener una factura y con eso puedes pagar menos impuestos legalmente. Tomar ese gasto para que se reduzcan tus ingresos, es decir, lo reste como si no lo hubieras ganado, pero sí lo ganaste porque pagaste las colegiaturas, y con eso hacer un recálculo y poder tener un posible saldo a favor. Todo esto completamente legal, viene en la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 151, y no solamente habla de colegiaturas. Recordar que hay otros como los intereses reales en las hipotecas, los lentes graduados, honorarios médicos, gastos dentales, nutriólogo, psicólogo y una de mis favoritas que ya te he mencionado, las estrategias de retiro como un PPR o las aportaciones a la Afore. Y ahí ya sabes que lo ponemos fácil para ti, hablando al menos de las estrategias del plan personal de retiro. Ya sabes que aquí te dejo una liga para tener una consultoría gratuita para un plan personal de retiro. Tengas una sesión donde se explica mucho detalle qué es esto de deducir, la exención de impuestos, porque también se tiene el beneficio de exención de impuestos, diferentes estrategias, cómo funciona con instituciones financieras reguladas. Aquí te dejo por si quieres aprovechar tu aprendizaje y pasar a un tema ya más de acción. Y hablando de aprendizaje y de educación financiera, ya viene la Semana Nacional de Educación Financiera que organiza la Conducef en conjunto con muchas instituciones. Se vuelve toda una fiesta financiera y es el mes de septiembre. Aquí están las fechas relevantes para que tomes nota,
porque durante esos días hay muchos eventos. Hay eventos de pláticas virtuales, hay algunos eventos presenciales en diferentes ciudades, principalmente en Ciudad de México, pero ahora sí que en muchos lugares hay actividades, incluyendo versiones en línea. Y yo les doy la novedad que por quinta ocasión, si no mal recuerdo, voy a participar en las actividades de esta fiesta financiera, la Semana Nacional de Educación Financiera, con algunas pláticas. He dado pláticas en universidades, he apoyado de diferentes maneras y este año no será la excepción. Ya te estaré comunicando cuáles son eventos públicos, porque también hay algunos que son dirigidos meramente a universidades, pero te iré compartiendo información. Ahora quiero que pasemos a hablar de una lección educativa muy importante a raíz de los resultados que presentó la empresa Nvidia de manera muy reciente. Estamos en época de reportes trimestrales. Hay que recordar que las empresas que cotizan en bolsa deben de reportar sus números cada trimestre, sus ventas, sus utilidades, su deuda, en general sus estados financieros, el balance general, estado de resultados, de flujo de efectivo, donde tenemos acceso a mucha información. Veamos la lección. Salen los resultados y reportan un crecimiento muy importante en sus ingresos, en sus ventas, de alrededor del 122% a comparación del mismo periodo del año pasado. También nos dan una guía de hacia dónde va el próximo trimestre y se muestran optimistas, hablan de que van a tener un crecimiento. La utilidad neta, es decir, ya descontando todos los gastos. Partimos de las ventas y descuentan los insumos, gastos operativos de administración, pago de intereses, de impuestos. También creció de manera muy relevante. Aquí está el dato, más de 16,000 millones de dólares, cuando el año pasado estaba alrededor de los 6,000. Entonces un crecimiento muy importante también en la utilidad. ¿Y qué pasó acto seguido? ¿La acción creció mucho, se disparó? No, al contrario, incluso tuvo una caída, una reacción negativa después de publicar estos resultados que aparentemente suenan muy buenos. Y claro, esa es la fotografía de muy corto plazo, de un día. La empresa viene de un crecimiento muy relevante en los últimos años. Fíjense el comportamiento de este gráfico, en particular el crecimiento que tuvo desde el 2023 y 2024. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la lección educativa en este punto? Porque a veces los mercados reaccionan de esta manera ante un crecimiento muy importante de la utilidad y de las ventas. En los últimos trimestres ha dado muchas sorpresas positivas, números muy buenos. Estos lo son, pero el mercado ya se había acostumbrado a sorpresas muy buenas y números con crecimientos que superaban siempre las expectativas. Ahora fueron buenas, pero digamos que se quedó un poco abajo, quizá de las sorpresas que estaban acostumbrados en las ocasiones anteriores. Un segundo posible punto es que las empresas suelen dar una guía de hacia dónde van los números para el siguiente trimestre. No solamente te dan datos actuales, sino también hacia dónde lo ven. Claro, ahí son ciertas estimaciones para avisarle al mercado qué es lo que están viendo internamente. Y el panorama que están dando es bueno, pero quizá también no a los ritmos que ya se estaban acostumbrando nuevamente los inversionistas, y ahí puede haber cierta cautela de ok, va a seguir creciendo, pero pues con ciertas reservas. Otro punto también puede ser la evaluación de la empresa. Dado que ha ido creciendo mucho, también acompañada de resultados, pero el crecimiento del precio de la acción en los últimos meses ha sido muy relevante. Entonces ahí también algunos inversionistas son más cautelosos de, oye, ¿será una evaluación justa? ¿Estará ya algo sobrevalorada? Y ahí también ya empiezan a tomar ciertas previsiones. Al final es una empresa con buenos números, con crecimiento, pero son algunas de las reacciones del mercado. Y claro que hay más motivos, más información, algunos retos que dejaron ver en la producción, alguna concentración en sus principales clientes, y hay mucha información. Recuerda que revisar una empresa, una acción, requiere un análisis de horas, un buen diagnóstico metiéndose a ver todos los números, información, el mercado, los productos. También recuerda que si quieres aprender más de este tema, tenemos la sección en el canal llamada Sábados de Bolsa con el tío Manolo. Aquí está, es una lista de reproducción donde los sábados estamos subiendo videos educativos donde paso a paso vamos explicando cómo funciona la bolsa, cómo se leen los estados financieros, sus indicadores. Es un curso que se está haciendo bastante completo, tiene secuencia, va de menos a más, y tenemos aquí en la lista de reproducción en el canal, es gratuito. En otra noticia, también en la semana, Finsus, una sociedad financiera popular, anunció que adquirió una empresa llamada Pulpi. Yo vi esta información que la anunciaron en sus redes, dije, ¿qué es eso? La verdad es que yo no la conocía y ya me puse a investigar junto con el equipo un poco más a detalle. Y es una empresa que está orientada a dar préstamos, créditos de nómina, a que algunas empresas reconocidas con las cuales trabaja
Acuérdate que eso también es importante desde la perspectiva del inversionista, porque está bien, a nosotros nos pagan una tasa, pero ¿qué hacen del otro lado? Es importante dónde va el dinero, hacia préstamos de emprendedores, préstamos de personas que trabajan en ciertos tipos de empresas, al público en general, y esto nos da una pista de planes posibles a futuro. Otra noticia que también dio mucho de qué hablar en los últimos días fue el tope al incremento de las rentas en la Ciudad de México. Fue una noticia que algunos lo vieron con buenos ojos, otros dijeron que esta medida es solamente una solución temporal, pero que hace falta reformar aún más el sector de las viviendas. Hay mucha información que está entrando en debate, pero ¿qué dice la información que se aprobó? Aquí lo tienes directamente de esta Gaceta Oficial, ahí está el artículo, donde menciona que el incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior respecto a la cantidad pactada como renta mensual. Y lo que se mencionó es que fue una medida para combatir el incremento a raíz de la gentrificación y algunos otros efectos. Hay que recordar que la inflación, por ejemplo, en los últimos años ha oscilado en un 4%, algunos años sí ha llegado a un 7, 8%, pero también hay años del 3, del 4%. Si me voy a un dato promedio de los últimos años, yo te diría que un 4 y tantos. Y prácticamente ya entrando en vigor en el mes de agosto de este año. ¿Tú qué opinas de esta medida? Me gustaría leerte en los comentarios. Como es costumbre, también te comparto los indicadores relevantes de la semana, incluyendo los CETES, tipo de cambio, UDI, el último dato de inflación. Los CETES ya todos se encuentran abajo del 11. Esa época donde veíamos varios de esos en 11.20, 11.30, pues a raíz de los últimos cambios de Banco de México, de decisiones de política monetaria, vemos ahora tasas del 10.65, 10.80, 10.70 y tantos, ojo. Y vámonos a la pregunta de la semana, esta bonita actividad donde se pregunta en diferentes redes, una pregunta de educación financiera en general, y vemos aquí los resultados. Y con motivo que hablamos de las rentas hace unos momentos, esta fue la pregunta. ¿Qué porcentaje de ingresos destinas al pago de la renta o de la hipoteca? Esto sirve para entender a algunos otros usuarios y puedas también tú tener una autorreflexión y comparar. Menos del 10%, entre el 11 y el 25 o más del 25. ¿Listos? Vamos a ver los resultados. ¿Cuál fue la opción más popular? Aquí lo tienen. Estuvo apretado entre el 11 y el 25, esa fue la más popular. Pero también muchos usuarios dijeron más del 25% de sus ingresos destinados al gasto de la vivienda. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuál sería un número sano? ¿Existiría algún límite? Ya sabes que a mí no me gusta generalizar. Cada quien tiene circunstancias muy diferentes, otras obligaciones, dependientes familiares, otras deudas, gastos en general y también diferentes ingresos. Entonces no se puede decir que hay un número mágico universal, aunque bueno, podemos seguir guía de diferentes especialistas, que cuál es un consenso al cual lo ponen como límite saludable. Y algunos reportes especialistas que he leído hablan de un 30% como máximo. Ojo, es un límite, dicen como máximo. Incluso yo sé de bancos que llegan a prestar hasta un 35-40% de la capacidad financiera, y les digo, depende de cada caso, pero también muchos analistas y reportes hablan de un 30%. Claro, por supuesto que entre menor sea, pues puede haber una mayor salud financiera, pero insisto, depende de cada caso y es un número alto el 30%, pero pues esta es una referencia. Vámonos con esta bonita sección del buzón del tío Manolo. Recuerda que me puedes mandar por inbox, por las diferentes redes sociales, algún caso, alguna anécdota para que la revisemos y la platiquemos acá. Vamos a leer la siguiente. Y esta semana el caso es un poco complicado. En el buzón llegó con el título de las ventas anticipadas. Hola, estoy en una situación un poco complicada. Hace unas semanas decidí invertir una buena cantidad en diferentes instituciones a plazos de 1, 2 y 3 años para amarrar tasas atractivas y también una parte en bolsa. En ese momento parecía la mejor opción y estaba seguro de que no necesitaba tocar ese dinero, pero surgió un imprevisto y necesito acceder a ese dinero antes de lo planeado. Cuando intenté retirarlo, me di cuenta de que en algunos casos no puedo hacerlo sin tener pérdidas y en el caso de las inversiones a plazo simplemente no se puede hacer. No sé si hay alguna manera de salir de esta situación. A ver, por un lado, la mala noticia es en las inversiones particular de bolsa, que son estrategias muchas veces de mediano, de largo plazo, pues sabemos que un riesgo es esa volatilidad y que hay momentos que quizá nuestras acciones, el ETF que se haya adquirido, pues puede que no esté en el precio objetivo que te habías planteado y por la volatilidad, pues va a depender mucho el momento, puede que lo tengas con minusvalías. Si en ese momento que estás en minusvalías tú vendes,
conviertes la minusvalía en una pérdida. Cuando es una minusvalía, pues realmente aún no es una pérdida porque se puede recuperar, incluso se podría invertir más si es que le ves potencial. Pero si hay una urgencia y tienes que hacer esta venta porque así se requiere, pues la bolsa sí se puede hacer venta siempre y cuando haya bursatilidad, hay liquidez y vas a tener el acceso a los recursos pronto. Pero sí podrías tener que convertir de minusvalía a pérdidas, ojo ahí. En las inversiones a plazo aquí sí depende mucho cuál sea. Por ejemplo, en bancos, en Sofipos, puede que no te permitan hacer una venta anticipada. En CETES, por ejemplo, si es en la plataforma de CETES Directo, podría llegar a haber la posibilidad de una venta anticipada. Y es que aquí una lección importante es que cada instrumento tiene un horizonte, un periodo de madurez para el cual fue creado. Y por ejemplo, hay algunos que son disponibilidad inmediata, que funcionan bien, por ejemplo, para un fondo de emergencia, para alguna meta de muy corto plazo. Siempre es bueno tener recursos para algún imprevisto. Hay otras inversiones que tienen plazos muy definidos y tienen justo estas condiciones que o no se puede prevencer o podríamos llegar a tener ahí un impacto. Desde los CETES, que es de 1 mes hasta 2 años. Sofipos vemos que hay plazos también cortos de 1 mes, aunque también algunos tienen plazos más largos hasta 5 años, por mencionar unos ejemplos. Acciones, ETFs, fibras. Ahí sí tenemos liquidez, pero también la madurez puede llegar a ser de varios años. Ahí pongo como ejemplo de 3 años, hay autores que definen 5 o 7 años en el caso de la bolsa de valores al hablar de mediano y de largo plazo. Bueno, un plan de retiro, un Afore, pues ni se diga, todavía mucho más largo plazo. De ahí también otra lección, la importancia de tener el fondo de emergencia que ahorita comentaba, este recurso para imprevistos, pero que debe tener una característica importante, fácil acceso, disponibilidad inmediata de unos cuantos días, porque al final, ¿qué puede pasar? Situación como la que nos compartes. Si estamos amarrados a 2 años, a 3 años y no se cuenta con un fondo de emergencia, pues podemos enfrentar situaciones como esta. ¿Yo qué haría en esa situación? Me acercaría a las instituciones, validaría si no hay ninguna alternativa, si existe la posibilidad de alguna venta anticipada. Insisto, no todos los instrumentos lo permiten. De caso de la bolsa, pues no es el instrumento adecuado y quizá tampoco el momento adecuado para hacer la venta, puede ser el caso, pero también se pueden hacer ventas parciales. No necesariamente deshacer toda la posición, se pueden vender ciertos títulos y es una manera de acceder a cierta liquidez, pero bueno, con este riesgo que ya platicábamos. Y el escenario podría ser más complejo. Ahorita se habla de esta posición que quizá con pérdidas se pueda vender parcialmente, pero en otros casos, si alguien está amarrado a plazos y no tiene acceso a los recursos, no tiene liquidez y le urge el dinero, pues podría terminar incluso necesitando un préstamo. Entonces imagínense, se amarran ciertas tasas que por más que se hayan amarrado, no sé, 13, 14, 15, por mencionar algunos ejemplos actuales que existen, y tener que pedir un crédito de nómina, un crédito personal que luego están al 30, al 40, pues ahí no sería negocio. Situación compleja, hay que acercarse con las instituciones y ojalá que todo salga bien. Y cerramos este noticiero con la recomendación del libro de la semana. Ya sabes que todas las semanas tenemos alguna recomendación de algún libro, ya sea que yo lo haya leído, alguien de mi equipo, incluso que nos lo hayan mandado. También están mandando sus recomendaciones y aquí las vamos compartiendo. Así es que bienvenidos en los comentarios. Y muy orientado para emprendedores, sobre todo aquellos que den servicio y trato al público, a los clientes, porque habla de una buena calidad y dar un servicio más allá de lo esperado y algunas metodologías. Pues este fue el noticiero de la semana. ¿Cómo lo viste? ¿Te está gustando esta sección? Si es así, ayúdame con tu manita arriba, con tu comentario, porque apoyas mucho este canal. Un placer haber estado contigo. No olvides de la consultoría gratuita para el plan personal de retiro. Nuevamente aquí te dejo la liga para las consultorías. Tenemos lugares para estos próximos días y nos vemos en el próximo video o noticiero. Gracias. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.